Vamos a ir a la política. En la nueva encuesta CADEM, Sebastián Piñera volvió a imponerse en la estimación de la carrera presidencial. Según el sondeo publicado este lunes, el candidato de Chile Vamos sacó 5% de ventaja respecto a Alejandro Guillén en la intención de voto. Además, el gobierno obtuvo una alta desaprobación por la forma en que reaccionó frente a los últimos incendios. Para hablar de este tema nos acompaña el secretario general del Partido Radical, Osvaldo Correa. Señor Correa, muchas gracias por venir a CNN. Iván, buenas tardes, gusto saludarte. Lo primero, la semana pasada estábamos hablando de Adimar, este repunte de Alejandro Guillén, hoy de CADEM. ¿Qué significan las encuestas hoy por hoy para la candidatura de Alejandro Guillén y para el Partido Radical? A ver, primero, nosotros hemos señalado sistemáticamente que las encuestas son una fotografía del momento. Uno no las puede utilizar pensando que son absolutamente ciertas. Nos van entregando información, nos van proporcionando elementos, obviamente nosotros las atendemos, pero ciertamente vamos a profundizar nuestro trabajo en lo que se refiere al despliegue territorial y particularmente los diálogos ciudadanos que el senador ha sostenido sistemáticamente en todo el país. ¿Esto les hace tener un optimismo moderado, un optimismo galopante? ¿Cuál es el estado de ánimo dentro de la candidatura, del equipo que está trabajando con él directamente? Bueno, nosotros somos optimistas. Nosotros entendemos que la ciudadanía sistemáticamente desde un tiempo a esta parte ha logrado identificar en la figura del senador Alejandro Guillén una figura que es capaz de construir esa cuota de confianza que se ha alejado de la actividad política. Y en ese contexto, sin duda, estamos optimistas. Ahora, sin perjuicio de las encuestas, nosotros hemos tomado la determinación de seguir avanzando en nuestro trabajo, lo vamos a hacer. Nos interesa sobremanera reiterar, generar la construcción de un programa a razón de la propia ciudadanía, porque ciertamente hoy día la ciudadanía ha manifestado con fuerza que se requiere con urgencia hacer una modificación en la forma de hacer política. Y esta nueva forma de hacer política efectivamente ha logrado poner al senador Alejandro Guillén en aspectos como transparencia, probidad, cercanía, credibilidad, una cuota importante de valoración por parte de la ciudadanía. Y eso no lo hemos dicho nosotros, eso sistemáticamente uno lo puede verificar en las encuestas y con más fuerza aún hoy día uno puede decir con toda propiedad que el senador Alejandro Guillén es el candidato más fuerte de la centroizquierda, pero no solo eso, sino además ya tenemos encuestas donde el propio senador Alejandro Guillén supera incluso a Sebastián Piñera. Ahora, esta nueva forma de hacer política, como usted dice, tiene que ver con estas ideas que están un poco escondidas, como lo plantea en la entrevista con el diario El País el expresidente Lagos, quien dice de Alejandro Guillén que él no tiene las ideas muy claras, que también es parte del establishment. ¿Tiene que ver eso con esa estrategia? Nosotros hemos utilizado una forma distinta quizás de hacer la construcción de este programa y de estas ideas. El senador Alejandro Guillén ha querido escuchar a la ciudadanía, por eso hemos desarrollado en cada una de las regiones del país distintos encuentros programáticos con la ciudadanía, de tal forma de ser capaces de recoger lo que la ciudadanía hoy día espera de un gobierno. Un gobierno no solo está para dar directrices, también está para escuchar. Y aquí lo que el senador Alejandro Guillén ha querido es precisamente escuchar a la ciudadanía y a partir de esos insumos, de esas ideas, construir una plataforma programática que sea capaz de representar lo que la mayoría del país exige, necesita y requiere hoy día. ¿Y cómo se le responde al expresidente Ricardo Lagos, quien plantea esto respecto a Alejandro Guillén? La verdad es que yo más bien me quedo con la afirmación del expresidente Lagos en torno a lo complejo que sería para Chile que Sebastián Piñera volviera a la presidencia de Chile. Yo creo que ese es el acento y es lo que nos debe convocar hoy día. Y para que eso precisamente no ocurra, lo que se requiere es trabajar con unidad, proteger todos los liderazgos. No solo el liderazgo del senador Alejandro Guillén, también el liderazgo del expresidente Lagos. La verdad es que la centroizquierda requiere trabajar con cierto grado de unidad, mirando hacia el futuro, evitando este tipo de descalificaciones al interior de la propia coalición que francamente le han hecho mucho daño a la política. La ciudadanía, una de las razones por las cuales se ha alejado precisamente de la política es por este tipo de declaraciones, descalificaciones, opiniones que la verdad es que nada construye, muy por el contrario. Por esas razones que a nosotros nos interesa más bien mirar hacia la elección presidencial. ¿Se hace difícil defender o proteger, como dice usted, la candidatura de Alejandro Guillén cuando, por ejemplo, tenemos al expresidente Ricardo Lagos hablando de él, a Jorge Burgos el fin de semana también hablando de él, a Gabriel Boric diciendo que representa lo mismo que la nueva mayoría?
Uno esperaría mayor generosidad al interior de la política. Los ciudadanos y ciudadanas hoy día esperan mucho más de quienes efectivamente han asumido liderazgos en el país. Y en este contexto, sin duda, vuelvo a repetir, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir fortaleciendo esta relación que hemos logrado con la ciudadanía, pero por sobre todo pensando en la elección presidencial de noviembre próximo. Por lejos, el senador Alejandro Guillé ha dejado muy claro que cuenta con el apoyo de la ciudadanía, no solo mayoritariamente entre la centroizquierda, sino además es capaz de derrotar a Sebastián Piñera, que es lo que nos debería concentrar. ¿Y cuál es la interpretación que hacen ustedes que de distintos personajes políticos estén hablando hoy de Alejandro Guillé, desde Ricardo Lagos a Gabriel Boric? Sin duda la política desde un tiempo a esta parte ha cambiado. Las características, las cualidades que la ciudadanía hace un tiempo atrás le otorgaba o el valor que le otorgaba no son las mismas. Hoy día factores como la transparencia, la probidad, la cercanía, la credibilidad han cobrado más fuerza aún. Y eso precisamente ha logrado encarnarlo el senador Alejandro Guillé. Por eso es que como Partido Radical nosotros hemos tomado la determinación de proclamarlo, pero no solo eso, sino además acompañarlo en este largo tránsito y en esta tremenda cruzada que tiene que ver con trabajar de la mano con el mundo independiente, en su calidad de senador, pero también poner el acento en escuchar a la ciudadanía. Eso es lo que nos interesa hoy. Desde Chile Vamos, ahora hablando de Ricardo Lagos, hoy decían que Lagos podría ser un retroceso para el país. La verdad es que nosotros no consideramos que eso sería un retroceso. La verdad es que nosotros esperamos celebrar nuestra primaria en el interior de la coalición y finalmente quien logre demostrar con el apoyo ciudadano ser el mejor candidato, sin duda nosotros vamos a apoyarlo. Pero reitero, tenemos la convicción de que hoy día el senador Alejandro Guillé cuenta con la mayoría ciudadana importante primero para poder vencer en la primaria legal al interior de la coalición y luego ganar la elección presidencial con la derecha y en particular a Sebastián Piñera. Quería volver al tema de la encuesta, más allá de CADEM, digamos, o de los números mismos, de hoy, volver a lo que es la tendencia. En Adimark veíamos que desde agosto a este mes había crecido mucho Alejandro Guillé en la encuesta, al contrario, Sebastián Piñera se había mantenido. Ese dato en específico, ¿cómo ustedes lo interpretan? A ver, efectivamente, la figura del senador Alejandro Guillé no tiene los niveles de conocimiento que tienen otras figuras como la figura del expresidente Sebastián Piñera. A medida que ha ido avanzando el tiempo, sin duda ha ido aumentando su nivel de conocimiento y también, por consiguiente, ha ido aumentando su nivel de aprobación y adhesión. Y eso se ha visto sistemáticamente reflejado en las encuestas. Sin ir más lejos, la última encuesta CADEM del día de hoy, el senador Alejandro Guillé recupera 2 puntos respecto de la medición anterior y Sebastián Piñera solo 1 punto. Por lo tanto, hablar de que hoy día, a razón de esta encuesta, está decidido el escenario futuro presidencial, la verdad es que sería un despropósito. Esta es una larga carrera para la cual obviamente tenemos que estar preparados y sin duda seguir trabajando como lo hemos hecho con la ciudadanía, particularmente con la ciudadanía. ¿Y en ese sentido le sirvió, por ejemplo, la decisión de no inmiscuirse en el tema de la emergencia, sino ya bien pasada la emergencia, a diferencia de Lagos y Sebastián Piñera, que desde el día 1 estuvieron hablando respecto a ella, de cómo se había enfrentado esto? A ver, en la política uno funciona por convicciones. El propio senador lo dijo en una entrevista. Nosotros tenemos la convicción de que hay situaciones respecto a las cuales no podemos sacar ventaja política. Y una de ellas tiene que ver frente a la desgracia humana o frente a la catástrofe de la cual muchos chilenas y chilenos padecieron en el centro-sur del país. El senador tomó la decisión y nos pidió suspender todas las actividades políticas, toda la agenda pública, para que nos pudiéramos concentrar básicamente en la ayuda. Sin ir más lejos, el propio senador estuvo liderando varias campañas de solidaridad desde la segunda región hacia la zona afectada. Probablemente eso a lo mejor tenga costos, pero si hay que asumir esos costos, los vamos a asumir, porque tenemos la convicción y tenemos la seguridad que hay situaciones respecto a las cuales no vamos a transar. Y una de ellas es sacar provecho político respecto a la desgracia ajena, más cuando quienes están pasándolo mal son compatriotas nuestros. ¿Lo hizo bien el gobierno o lo hizo mal respecto a la respuesta ante la emergencia? A ver, yo creo que se hicieron muchas cosas bien, otras quizás uno hubiese esperado otro tipo de reacción. Afortunadamente hoy día ya la situación más compleja ha pasado y nosotros esperamos que lo que viene, que tiene que ver con la etapa post-emergencia, podamos actuar de manera conjunta. El senador hoy día, sin ir más lejos, se reunió con las agrupaciones más representativas del mundo agrícola forestal, de tal forma de poder recibir propuestas e ideas de cómo enfrentar esta etapa, que es tan compleja o más compleja que la propia emergencia.
Recordemos que hay muchas fuentes de empleo que se han visto afectadas. Hay un número importantísimo de temporeras que hoy día se van a ver gravemente complicadas respecto a su fuente laboral. Por lo tanto, esperamos que el gobierno en esta etapa puede asumir con fuerza lo que es la etapa de la reconstrucción por una parte, pero también lo que tiene que ver con la etapa de la reactivación económica y la protección del empleo. ¿El subsecretario de Obras Públicas la figura adecuada para encomendarle esa tarea? Esa decisión le corresponde a la presidenta, nosotros somos respetuosos de ello, nosotros le deseamos el mejor de los éxitos, pero particularmente esperamos que tenga un excelente desempeño porque finalmente su labor va a replicar en cuán rápido seamos capaces de salir de esta situación y que pronto vuelva a la normalidad en esa zona tan compleja, pero también, insisto, en la etapa de la reconstrucción y en la etapa de el fortalecimiento y el crecimiento económico y la protección de empleo. La semana pasada se conoció un documento de 17 medidas de Alejandro Guillet, del senador Guillet, frente, por ejemplo, para enfrentar este tipo de emergencia en Chile. Hoy se conoce una propuesta de la Fundación Avanza Chile a petición precisamente de Sebastián Piñera. Y ahí hay una coincidencia porque en ambas propuestas se propone aumentar las atribuciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de emergencias como las que vimos. Sí, efectivamente lo que se conoció la semana pasada fue un documento que se estaba trabajando desde la Comisión Programática del Partido Radical para poder proponer medidas respecto del capítulo emergencia y también respecto del capítulo reconstrucción. Y en eso sin duda nosotros hemos planteado desde la semana pasada el rol que las Fuerzas Armadas deben jugar en una situación de emergencia o catástrofe. La verdad es que aquí 24 horas puede ser mucho tiempo en una situación de emergencia. Por lo tanto creemos que con la nueva institucionalidad que se pretende establecer respecto de situaciones de emergencia, las Fuerzas Armadas deben cumplir un rol clave. Las Fuerzas Armadas nos pertenecen a todos los chilenos, son parte del país y sin duda también tienen que estar a disposición de las situaciones que ocurren en el país, que afectan particularmente a los chilenos. Por lo tanto, el rol que pueden cumplir las Fuerzas Armadas, no solo desde el punto de vista del orden público, sino además desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista del apoyo que le pueden entregar a las personas que, a razón del incendio, por ejemplo, puede ser clave. Y en ese marco creemos que hay que estudiar y profundizar el rol de las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones. Ahí para mucha gente de centroizquierda está el fantasma del golpe de Estado. ¿No cree que puede ser contraproducente en el sector político que usted representa? La verdad es que nosotros no creemos en dogmas. Y ciertamente las Fuerzas Armadas son patrimonio de todos los chilenos y todas las chilenas. Y sobre todo en una situación tan compleja como lo resulta una desgracia. Y hemos sido testigos del tremendo rol y aporte que han sido las Fuerzas Armadas en esta emergencia particularmente. Por lo tanto, yo no creo que aquí haya espacio para discusiones de carácter doctrinario. Lo que nos interesa es generar una institucionalidad lo suficientemente fuerte y con una capacidad de reacción oportuna que sea capaz de darle respuesta a los chilenos que lo están pasando mal. Lo último, ¿qué le parece que el almirante en retiro Arancibia tenga que declarar por el caso, la investigación de informaciones falsas a propósito de la emergencia, que se lo llame a declarar por lo que él dijo en una entrevista? A ver, hay que esperar que los procesos judiciales, digamos, sigan su curso. Nosotros como partido somos muy respetuosos de ese tipo de instancias, por lo tanto nosotros esperamos que finalmente él aporte todos los antecedentes que tenga que hacer y que finalmente se esclarezca cualquier situación. Osvaldo Correa, secretario general del Partido Radical, muchas gracias por venir a CNN. No, al contrario, gracias.